Lecciones sobre la historia de la filosofía. Por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Pronunciado en la Universidad de Heidelberg. El 28 de octubre de 1816. Señores, al inaugurar este curso de Historia de la Filosofía, con el que inicio, además, mis tareas docentes en vuestra universidad, quiero pronunciar algunas palabras preliminares, expresando sobre todo la gran satisfacción que me produce reanudar mi carrera filosófica desde la cátedra universitaria precisamente en el momento actual. Parece haber llegado, en efecto, la hora de que la filosofía pueda confiar en encontrar de nuevo la atención y el amor a que es acreedora, en que esta ciencia, que había llegado casi a enmudecer, recobre su voz y sienta revivir la confianza de que el mundo, que parecía haberse vuelto sordo para ella, la escuche de nuevo. La miseria de la época daba una importancia tan grande a los pequeños y mezquinos intereses de la vida cotidiana. Los elevados intereses de la realidad y las luchas sostenidas en torno a ellos embargaban de tal modo toda la capacidad y todo el vigor del espíritu, absorbían a tal punto los recursos materiales, que las cabezas de los hombres no disfrutaban de la libertad necesaria para consagrarse a la vida interior más alta, y a la pura espiritualidad, lo que hacía que las mejores capacidades se vieran absorbidas por aquellas preocupaciones y, en parte, sacrificadas a ellas. El espíritu del mundo, ocupado en demasía con esa realidad, no podía replegarse hacia adentro y concentrarse en sí mismo. Pero ahora que esta corriente de la realidad ha encontrado un dique, que la nación alemana ha sabido irse modelando sobre la tosca materia, que ha salvado su nacionalidad, raíz y fundamento de toda vida viva, tenemos razones para confiar en que, al lado del Estado, en que se concentraba hasta hace poco todo el interés, se levante también la Iglesia, que, al lado del reino de la tierra, hacia el que se encauzaban hasta ahora todos los pensamientos y todos los esfuerzos, vuelva a pensarse también en el reino de Dios, dicho en otros términos, que, al lado del interés político y de otros intereses vinculados a la mezquina realidad, florezca de nuevo la ciencia, el mundo racional y libre del espíritu. La historia de la filosofía nos revelará cómo en los otros países de Europa en los que con tanto celo y prestigio se cultivan las ciencias y la formación del entendimiento, la filosofía, excepción hecha del nombre, decae y desaparece para quedar convertida tan solo en un recuerdo, en una vaga idea, y únicamente se conserva como una peculiaridad característica de la nación alemana. La naturaleza nos ha asignado la alta misión de ser los guardianes de este fuego sagrado. Como el linaje de los Eumólpidas era, en Atenas, el custodio de los misterios eleusinos y los vecinos de la isla de Samotracia tenían a su cargo la conservación y el cuidado de uno de los más altos cultos tributados a los dioses. Cómo el espíritu del mundo cultivó y salvaguardó en la nación judaica una conciencia superior a la de otros pueblos, para que pudiera surgir de ella, convertido en un nuevo espíritu. La nación alemana ha logrado llegar hoy, en general, a un grado tal de seriedad y de elevación de conciencia, que ante nosotros solo pueden valer ya las ideas y lo que demuestre sus títulos de legitimidad ante el foro de la razón, y va acercándose más y más la hora del Estado prusiano basado en la inteligencia. No obstante, también entre nosotros han venido la miseria de los tiempos y el interés de los grandes acontecimientos mundiales, a relegar a segundo plano la seria y profunda dedicación a la filosofía, haciendo que se apartase de ella la atención general. Y así, ha ocurrido que, mientras las sólidas cabezas se dedicaban a los problemas prácticos, la gran empresa de la filosofía caía en manos de la superficialidad y el adocenamiento que se instalaban en ella a sus anchas. Bien puede afirmarse que, desde que la filosofía comenzó a cobrar relieve en Alemania, nunca había llegado esta ciencia a verse tan mal parada como en los momentos actuales. Nunca habían navegado por su superficie con tal arrogancia la vacuidad y la presuntuosidad, dándose aires de tener el cetro en sus manos. Pues bien, es necesario que nos convenzamos de que el profundo espíritu de la época nos encomienda la misión de luchar contra esta superficialidad, laborando con una seriedad y una honradez auténticamente alemanas para sacar a la filosofía de la soledad en que ha ido a refugiarse. Saludemos todos juntos la aurora de un tiempo mejor, e que el espíritu, hasta ahora arrastrado hacia el exterior, pueda replegarse hacia sus adentros y volver en sí, ganar el espacio y el suelo necesarios para su reino propio, donde los ánimos se eleven sobre los intereses cotidianos y se dejen ganar por lo verdadero, lo eterno y lo divino, elevándose hacia la contemplación y la asimilación de lo más alto. Nosotros, los hombres de la generación que se ha desarrollado bajo el embate de los tiempos, podemos considerar dichosos a quienes, como a vosotros,
Ha tocado vivir su juventud en estos días en que podéis consagraros por entero a la ciencia y a la verdad. Para mí, que he ofrendado mi vida a la ciencia, es una gran satisfacción encontrarme ahora en un lugar desde el que puedo contribuir en mayor medida y dentro de un radio de acción más extenso a difundir y fomentar un interés científico superior y, en primer lugar, a encaminaros hacia él. Confío en que me será dado merecer vuestra confianza y ganarla. Pero lo único que, por ahora, tengo derecho a pediros es que, por encima de todo, solo depositéis vuestra confianza en la ciencia y en vosotros mismos. El valor de la verdad, la fe en el poder del espíritu, es la primera condición de la filosofía. El hombre, que es espíritu, puede y debe considerarse digno de lo más alto. Jamás podrá pensar demasiado bien en cuanto a la grandeza y el poder de su espíritu, y, si está dotado de esta fe, no habrá nada, por arisco y por duro que sea, que no se abra ante él. La esencia del universo, al principio cerrada y oculta, no encierra fuerza capaz de resistir al valor de un espíritu dispuesto a conocerla. No tiene más remedio que ponerse de manifiesto ante él y desplegar ante sus ojos, para satisfacción y disfrute suyo, sus profundidades y sus riquezas. La historia de la filosofía ofrece la curiosa particularidad, pronto advertida, de que si bien es cierto que encierra un gran interés cuando el tema se aborda desde el punto de vista que merece, sigue siendo interesante aunque su fin se enfoque al revés de cómo se debiera. Y hasta podría afirmarse que este interés gana en importancia, por lo menos aparentemente, a medida en que se parte de una idea errónea de la filosofía y de aquello que su historia aporta en este sentido. En efecto, de la historia de la filosofía se extrae, ante todo, una prueba muy clara de la nulidad de esta ciencia. Es justo exigir que toda historia, cualquiera que sea su objeto, exponga los hechos imparcialmente, sin que en ella se pretenda imponer ningún interés especial, ningún fin especial. Sin embargo, el lugar común que este postulado envuelve no nos llevará muy lejos, ya que la historia de algo, sea lo que fuere, guarda la más estrecha e indestructible relación con la idea que de ese algo se tenga. A tono con ello se determina, naturalmente, lo que para ese algo se considera importante y conveniente. Y la relación entre lo ya acaecido y el fin propuesto impone, quiérase o no, una selección de los acontecimientos que se narran, el modo de concebirlos y los puntos de vista bajo los cuales se colocan. Y así, según la idea que se tenga de lo que es el Estado, puede muy bien ocurrir que un lector no descubra en la historia política de un país absolutamente nada de lo que busca en ella. Este mismo caso puede darse, con mayor razón aún, en la historia de la filosofía y no sería nada difícil señalar exposiciones de esta historia en las que encontraríamos o creeríamos encontrar cualquier cosa menos lo que reputamos por filosofía. En otra clase de historias no es tan fluctuante, por lo menos en cuanto a sus criterios fundamentales. La idea que se tiene de su objeto, ya se trate de un determinado país, de un determinado pueblo o del género humano en general, de la ciencia matemática, de la física, etc., o del arte, de la pintura y así sucesivamente. Sin embargo, la ciencia de la filosofía se distingue de las otras ciencias, desventajosamente si se quiere, en que surgen inmediatamente las más diversas opiniones en cuanto a su concepto, en cuanto a lo que puede y debe aportar. Y si esta primera premisa, la idea que se tenga acerca del objeto de la historia que se trata de exponer, no es algo firme, sólidamente establecido, por fuerza tendrá que ser también algo vacilante la historia misma, que solo puede tener consistencia cuando arranca de una idea clara y concreta, aun exponiéndose fácilmente con ello al reproche de parcialidad, si se la compara con otras ideas divergentes acerca del mismo tema. Sin embargo, aquella desventaja solo se refiere a una apreciación externa de la historia de la filosofía. Si bien lleva aparejado, hay que decirlo, otro inconveniente más profundo. Es evidente que si existen diversos conceptos de la filosofía, solamente el concepto verdadero nos pondrá en condiciones de comprender las obras de los filósofos que han sabido mantenerse, en su labor, fieles a su sentido. En efecto, cuando se trata de pensamientos, sobre todo de pensamientos especulativos, el comprender es algo muy distinto del captar simplemente el sentido gramatical de las palabras, asimilándolo indudablemente, pero sin pasar de la región de las representaciones. Cabe, por tanto, llegar a conocer las afirmaciones, las tesis o, si se quiere, las opiniones de los filósofos y dedicar mucho tiempo a penetrar en los fundamentos y en el desarrollo de tales opiniones, sin que, a pesar de todos estos esfuerzos, se logre llegar a lo fundamental, que es el comprenderlas. Por eso abundan las historias de la filosofía, compuestas de numerosos volúmenes y hasta, si se quiere, llenas de erudición y en las que, sin embargo,
Brilla por su ausencia el conocimiento de la materia misma sobre la que versan. Los autores de tales historias podrían compararse a animales, por cuyos oídos entran todos los sonidos de la música, pero sin ser capaces, naturalmente, de captar una cosa: la armonía de esos sonidos. Esta circunstancia hace que en ninguna otra ciencia sea tan necesaria como en la historia de la filosofía una introducción en que se establezca con toda claridad el objeto cuya historia se trata de exponer. En efecto, ¿cómo sería posible ponerse a tratar un tema cuyo nombre, por muy familiarizados que estemos con él, no sabemos qué significa en realidad? Si así procediéramos, no tendríamos más hilo conductor para guiarnos en la historia de la filosofía que el del concepto asociado al nombre de filosofía en un momento concreto y determinado. Pero si el concepto de filosofía ha de ser establecido, no de un modo arbitrario, sino de un modo científico, llegaremos, necesariamente, a la conclusión de que este modo de enfatizar el problema no es otro que la ciencia filosófica misma. Pues lo propio y característico de esta ciencia es que su concepto solo sirve aparentemente de punto de partida, siendo el estudio de la ciencia en su conjunto el que tiene que suministrar la prueba, y hasta podríamos decir que el concepto mismo de ella, el que no es, en esencia, sino el resultado de dicho estudio. Por eso, en esta introducción habrá de darse por supuesto, igualmente, el concepto de filosofía, o sea el del objeto sobre el que versa su historia. Pero al mismo tiempo ocurre, en su conjunto, con esta introducción, que habrá de circunscribirse a la historia de la filosofía, lo que ocurre con la filosofía misma según acabamos de decir. Lo que en esta introducción pueda decirse, más que algo que podamos sentar de antemano, será algo que solo el estudio de la historia misma pueda aprobar y justificar. Solo así escaparán las explicaciones provisionales que aquí demos a la categoría de premisas puramente arbitrarias, el echar por delante, como premisas, afirmaciones cuya justificación reside, esencialmente, en ser resultados no tiene ni puede tener otro interés que el que corresponde siempre a la acotación previa del contenido general de una ciencia. Nos servirá, además, para rechazar una larga serie de problemas y postulados que podrían formularse ante la historia de la filosofía, partiendo de los prejuicios usuales.